Don José. Buenos días, Fernando. El mundo. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, qué manera de comenzar este 1 de octubre. Hay tanta cantidad de noticias a nivel nacional e internacional. Hasta deportiva, porque empieza pues los Yankees a ver si logran pasar a los Oakland, a los Atléticos de Oakland. Uno no sabe por dónde comenzar, pero siempre se puede comenzar por algo. Oiga, Fernando, 1 de octubre. ¿Te acuerdas la polémica de que si el presidente Varela allá había mencionado a Omar Torrijos y que si no lo mencionó, etcétera? Tuvimos una posición frente a eso. ¿Pero qué día es hoy? Hoy es 1 de octubre, mire dos hechos históricos que coinciden. El 1 de octubre se cumplen hoy 39 años de la entrada en vigencia del Tratado Torrijos-Carter. De los tratados Torrijos-Carter, que ya no existen. Porque los tratados Torrijos-Carter terminaron el 31 de diciembre de 1999. El hecho histórico existe, pero los tratados, ese tratado del Canal de Panamá no existe. Existe solo el tratado de neutralidad. ¿Usted ha visto algún pronunciamiento sobre esto? En esta coyuntura de los que abogan por esto, solo vi el tuit de Carlos Salazar, nuestro amigo que corre, Carlito Salazar, que corre, un saludo, haciendo un trabajo para correr como independiente. Lo menciona. De ahí se olvidaron de Omar Torrijos y de esta fecha importante en la que comienza a correr desde ese momento el tiempo para que el 31 de diciembre al mediodía, en función de ese último jalón que dio la generación bajo el liderazgo de Omar Torrijos, tuviéramos el retorno de nuestro canal. Pero también se cumple un aniversario de la emisión de papel moneda. La primera vez que Panamá lo tuvo, ¿sabe bajo qué mando lo tuvo? Al doctor Arnulfo Arias Madrid. Una de las razones que lo votaron a él fue varias cosas. Una, eso, y dos, la Constitución. Y tres, él se negó a las bases militares. A armar los barcos con bandera panameña. Ese usted. Entonces, cuando uno mira la historia en su justa perspectiva, no se le ocurre la tontería de estar negando el espacio a la gente que ya la historia los absolvió. Es más, estos hombres están en la historia. No es necesario que nosotros tengamos... Lo recordemos o lo estemos haciendo salamería. Que los olvidemos o no, pero lo que llama la atención es el uso demagógico de las cosas, ¿no? Hay que saber la historia para saber cómo esos hombres eran expresión de lo que había madurado en su tiempo. Entonces, así es que uno debe mirar las cosas. Dos hechos en un día como hoy. Pero ¿cómo amanece el mundo? Le debo decir que se está creando una situación complicada para todos nosotros. El Brent, el precio de referencia del petróleo allá en Europa, y le hablo del Brent y no acá porque el mercado ya abrió allá, allá son casi, ¿qué? ¿La 1 de la tarde? 7, sí, la 1 de la tarde. La 1 de la tarde. Bueno, el Brent está en 83,94, rumbo a los 100. Rumbo a los 100. Y el petróleo, el WTI, terminó el viernes en 72 y el petróleo venezolano de la canasta en yuan subió 17 yuanes hoy. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está pasando del cerco a Irán, esa decisión del presidente Trump de bloquear la venta de Irán al mercado, va a tener efecto para incrementar el precio del petróleo. Y eso va a tener efecto en nosotros. Porque nosotros, si bien es cierto, en materia de energía eléctrica tenemos menos uso de petróleo, pero en materia de carros, de transporte, todo es petróleo. Todo es petróleo. Todo. Eso va a tener un efecto en el mundo. Ya en Europa lo están sintiendo. Y es por eso que cobra importancia geopolítica Irán y la energía. Y la energía. Y fíjese lo que pasa con respecto a esto. Este es otro elemento que debe usted tener en consideración. La semana pasada, Ryan Singh, ponte ese nombre por ahí, es el ministro del Interior de los Estados Unidos, secretario. Dice que los Estados Unidos tienen la capacidad de bloquear marítimamente a Rusia. Mire, y habla sobre el bloqueo, cómo se podría hacer. Le responde un diputado del Parlamento ruso y dice que Rusia entenderá el bloqueo como una declaración de guerra. Opa. Que hace esto inmediatamente, tensa la situación, aumenta la prima de riesgo de seguro del transporte de petróleo y sube el precio. Las grandes corporaciones
hacen billetes y nosotros pagamos eso. Este juego se está intensificando en la medida en que se complica el unilateralismo del presidente Trump. Y fíjese que esto es tan serio. Pero más que unilateralismo, yo creo que es aislacionismo del presidente Trump. Es una aislación. Los Estados Unidos quedó aislado. Y fíjese lo que dijo la señora Merkel en esta semana que acaba de pasar, tan torbellina, que pocas cosas, pasaron tantas cosas que se nos quedó en el tintero. Merkel advirtió al presidente de los Estados Unidos sobre su interés de destruir las Naciones Unidas. Y dijo que prefiere un mundo multilateral que a un mundo en lo que los Estados Unidos se está aislando. ¿Y qué hizo Merkel? Esta semana se reunió, adivinen con quién, con uno de los hombres que más ha atacado a Alemania, el presidente de Turquía, Erdogan. Un hombre muy parecido a Duterte, esos hombres que tienen la tendencia a ser dictadores. Bueno, en ese diálogo entre ella y él, limaron asperezas y la señora Merkel apuesta a la colaboración multilateral, apuesta a mantener Irán en el tratado de control de sus armas nucleares e Irán incorporado al comercio. Por eso que Europa, China y Rusia mantienen el tratado y han decidido comercializar, Europa en particular, comercializar en trueque, mientras Irán lo hace con Rusia, con China, en yuan. Pero nos quedamos nosotros en el mercado con una disminución de la oferta de la canasta petrolera y entonces aumentan los precios. Esta guerra comercial nos está asfixiando y nos va a asfixiar. Ya hay una advertencia del Fondo Monetario con respecto a esto. Pero en medio de todo esto, grandes desastres naturales. En Indonesia, un terremoto provocó un tsunami que ha dejado más de 843 muertos y se supone que van a ser más porque hay áreas que todavía están incomunicadas por la inundación, más que por el terremoto per se. Indonesia es un país sísmico y se producen estos tsunamis que crean estas grandes. Y mientras Japón se encuentra amenazado por un tifón que está pasando, se anuncian grandes inundaciones en México. Entonces, para que usted vea cómo la naturaleza está creando situaciones serias en el mundo, inundaciones, ciudades que se ven seriamente afectadas en Japón, en México. En estos días un tifón pasó por Filipinas, por la República Popular China, Hong Kong, y siguen los fenómenos creando esta serie de situaciones. Hoy entramos en la fase final de las elecciones en Brasil. Este domingo que viene se dará la primera vuelta. Aquel candidato, si ningún candidato llegara al 50% más uno, habrá una segunda vuelta. Hoy las encuestas las lideriza el excapitán del ejército y ultraderechista, diputado también, Jair Bolsonaro, con el 28,2%, seguido muy de cerca, casi en el margen de error, por el dirigente Fernando, tocayo suyo, Haddad, con el 25,2%, está en el margen de error de esta encuesta, publicada por el MDA, el Instituto de Estadísticas brasileño, en donde lo que hay es un empate técnico. ¿Sabe bajo qué consigna corre Haddad? Yo soy Lula. ¿Le recuerda algo aquí? Los que no quieren reconocer los liderazgos. Bien. Haddad, que hace unas semanas solo tenía el 4%, hoy va cabeza a cabeza con la ultraderecha y en las mediciones que se tienen para fin de octubre, si las elecciones fueran entre estas dos fuerzas, el centro izquierda de Lula y la derecha que hoy encabeza, hoy las encuestas las encabeza este ex capitán y diputado brasileño, ganaría Lula. ¿Vieron? Haddad que dice que es Lula. Brasil entra en una serie esta es una de las elecciones más impredecibles. Mientras esto está pasando, aquellos que impulsaron el lawfare, la lucha, la justicia contra Lula, ¿sabe lo que están haciendo ahora? Protegiendo a Temer y su grupo.
Ya la fiscalía, ¿usted ha oído hablar del juez Moro ese? Sí. ¿Ah? El juez Moro diciendo, aguante, no, la fiscalía ha retirado los cargos contra el presidente Temer en una acción temeraria. Si alguien sabía robar, era el movimiento, el partido de Temer. Sí, es una especie de partido bisagra que estaba siempre... Eso eran los millonarios, los que hacían los negocios, porque el PT no tenía esa estructura, no tiene esa estructura. Y ellos ahora le piden, mientras Lula tiene 17 años preso. Mire cómo es el mundo y da vuelta. 12 años preso. No, 12 años. Lleva 12 años. Sí, condenado a 12, lleva casi 2 meses, casi 3 meses. En Nicaragua, ayer hubo una represión y el gobierno del presidente Ortega declara ilegal las manifestaciones públicas. Es ilegal protestar en Nicaragua. Es una acción subversiva. Aquella concepción sandinista de las masas, divinas masas del pueblo, ha pasado a la historia. Ahora las masas son diabólicas. ¿Eh? Y si no fuera por lo grave que hay, uno sentiría hasta cierto nivel provoca risa, pues. Pero no. Es una tragedia que está viviendo el hermano pueblo de Nicaragua. Y termino en esto, la guerra comercial se enrarece más con lo que está pasando en los Estados Unidos con la candidatura del señor Brett Kavanaugh, que después de mucha presión, y fíjese lo que pasó, se iba a votar el viernes, pero cuando venía el senador Fleck, republicano, en el ascensor, una mujer militante le grita en el ascensor y lo increpa, una mujer que había sido violada, y le grita cosas, y él sintió vergüenza, porque la ultraderecha blanca y machista de los Estados Unidos ha acorralado el Partido Republicano. El Partido Republicano no es de estos principios. Recuerde que Lincoln era republicano, para que usted tenga una idea. Del Partido Republicano. Él sintió tanta presión que pidió entonces una investigación para votar y se tuvo que suspender la votación y se autoriza al FBI a una investigación a este caballero que es acusado, digo acusado, no es que es acusado por algunas mujeres de violación sexuales, o de acoso sexual. Y esto dilata esto y se ha abierto un debate en los Estados Unidos que cada vez más da la impresión de ese Estados Unidos de la guerra de Vietnam, de los movimientos pro paz, una nación dividida, ahora dividida por uno de los temas más apasionantes, que es este problema del acoso sexual a las mujeres. El Me Too. El Me Too. Y entonces todo sube una nueva por hombres que han sido acusados, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos. Claro, acusados no quiere decir que han sido condenados, vamos a estar claros en esto, de este tipo de acción. Esto hace que el presidente de los Estados Unidos entonces busque en el extranjero temas para desviar la atención o para crear más confusión. Entonces estamos en un mundo, mi querido amigo, lleno de confusión y lleno de cosas interesantes. Es un mundo en riesgo, pero abierto a las oportunidades para las mentes que así lo piensan. Mientras, ahora cuando regresemos, vamos a hablar, ¿qué pasó en las primarias? Del CD. ¿Por qué votaron más CD ahora que cuando corrió Rómulo? ¿Por qué? ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes ganaron? ¿Qué significa esto? Y como si fuera poco, lea los periódicos de hoy. Hay una señora Sarina que está pidiendo transparencia, que en el presupuesto dice un artículo de la Estrella, del Panamá América, que está pidiendo $123,000. ¿Sabes para qué? Para ropa y viaje. No puede andar marmarrado, no puede andar andrajosa. Y la Estrella de Panamá trae un artículo que va a ser demoledor y para lo que viene, porque es uno de una serie de la periodista Adelita Coriat. Y si tiene alguna duda, usted, si quiere ver las cosas de otra manera, vea crítica en todas las noticias, desde otra perspectiva, pero con un análisis extraordinario. A la vuelta, estas cosas interesantes para ustedes de parte de Next.